Muy buenos días, mis niños y niñas del grado quinto. Espero que se encuentren muy bien. Mis niños, la clase pasada empezamos hablando sobre el primer tema del primer periodo, ¿cierto? Que es la clase representación y determinación de un conjunto. ¿Listo? En el día de hoy vamos a hacer un recorderio, una retroalimentación, pero se las haré con la misma diapositiva. ¿Listo? Para que ustedes puedan entender y puedan tener el video de la explicación de la clase. Aquí les voy a compartir las mismas diapositivas. ¿Listo? Empecé diciéndoles que un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características comunes, ¿cierto? Que un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características comunes. ¿Listo? Por ejemplo, el conjunto de los números primos o el conjunto de planetas del sistema solar. ¿Listo? Entonces, aquí observemos los dos conjuntos. Este conjunto está representado entre llaves, el que le estoy mencionando aquí, señalando aquí, el conjunto Q, está representado entre llaves, y el conjunto A está representado entre diagramas de Venn. Está representado en diagramas de Venn. Este es el conjunto de los planetas del sistema solar y este es el conjunto de los números primos. Listo. Mis niños, también les decía que hay unas clases de conjuntos, ¿cierto? Les decía que los conjuntos se pueden clasificar según la cantidad de elementos. En vacío, unitario, finito e infinito. ¿Listo? Los conjuntos infinitos, sus elementos pueden contarse o enumerarse. Ese es un conjunto finito. ¿Listo? Es decir, los conjuntos finitos tienen fin. Tienen fin. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los meses del año, los días de la semana o los continentes. Observemos aquí los dos ejemplos. Está el conjunto S, que son los meses del año, y el conjunto H, que es los días de la semana. ¿Listo? Entonces, los conjuntos finitos son los que no tienen fin. Los que tienen fin, perdón, los conjuntos finitos son aquellos que tienen fin. Ahora, vimos también conjunto unitario. El conjunto unitario está compuesto por un solo elemento. El conjunto unitario está compuesto por un solo elemento. Aquí vemos el ejemplo. Tenemos un ejemplo, conjunto A. Hay un elemento que es casa. Listo. Y aquí vemos otro. Está el conjunto A, que es una sola manzana. Listo. Aquí está representado entre diagramas de Venn y llaves. Entonces, el conjunto unitario es aquel que solamente tiene un elemento. Seguimos con el conjunto vacío. El conjunto vacío no presenta o no tiene ningún elemento. ¿Listo? Como su palabra lo dice, vacío. No hay ningún elemento. ¿Listo? Los conjuntos infinitos son los que no se pueden contar o no se pueden enumerar. ¿Por qué? Porque no tienen fin. Los conjuntos infinitos son aquellos que no se pueden contar. ¿Por qué? Porque no tienen un fin. ¿Listo? Por ejemplo, los números. Nosotros no alcanzamos a terminar de contar, ¿cierto? También tenemos el conjunto de las estrellas. ¿Listo? Ahora vamos a ver la determinación de conjuntos.
Dice que un conjunto se puede determinar de dos formas, por extensión y por comprensión. Les decía que por extensión se nombra cada uno de los elementos, ¿cierto? Por extensión se nombra cada uno de los elementos. Por comprensión se nombra solamente una característica común de los elementos del conjunto. ¿Listo? Extensión se nombran los elementos uno a uno y por comprensión se nombra una característica común de los conjuntos o de los elementos del conjunto. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo. Está el conjunto de los meses del año. Conjunto de los meses del año. Por extensión, miren que por extensión nombramos cada uno de los meses. ¿Separados de qué? De la coma. Por extensión. Y por comprensión, una característica de ese conjunto, una característica de ese conjunto es que son meses del año. ¿Listo? Entonces, por extensión se nombra cada uno de los elementos y por comprensión se nombra una característica común de los elementos del conjunto. Aquí vemos unos ejemplos. Dice, determina los siguientes conjuntos por comprensión. Miren que aquí el conjunto M se está mencionando cada uno de los elementos, ¿cierto? T, I, G, R, E. Esto está por extensión. Vamos a pasarlo a comprensión. ¿Cómo quedaría? Aquí está el conjunto M. Letras de la palabra tigre. ¿Listo? Seguimos con el conjunto N. El conjunto N está representado por las vocales, ¿cierto? Pero se están mencionando una a uno. ¿Listo? Entonces, A, E, I, O, U. Por comprensión, quedaría N las vocales. Es una característica de este conjunto. ¿Listo? El conjunto F. Verano, otoño, primavera, invierno. Se está mencionando cada uno de los elementos. Como comprensión, por comprensión quedaría F, las estaciones del año. ¿Listo? Se nombró una característica de este conjunto. ¿Listo? Bien, mis niños. Ahora vamos a hacer una actividad. Dice, determina los siguientes conjuntos por extensión. El conjunto B, los días de la semana que empiezan con la letra M. Para pasarlo a extensión debemos escribir cada uno de los elementos. Entonces colocamos B igual, abrimos llave y colocamos los nombres de los días de la semana que empiezan con M. Martes, miércoles. ¿Listo? Mencionamos los elementos. ¿Listo? Aquí, los cuatro primeros meses del año en el conjunto C. Los 4 primeros meses del año. Tenemos que mencionarlo uno a uno. ¿Cuáles son? Enero, febrero, marzo y abril. ¿Bien? El segundo punto dice, escribe a la derecha la palabra finito, infinito, vacío, unitario o universal según corresponda. Aquí, por ejemplo, el conjunto O. El conjunto O. Vamos a escribir aquí al frente si ese conjunto O es finito o infinito, unitario o vacío. ¿Listo? Así vamos a hacer con los demás. Vamos a escribir solamente esas clases de conjunto, de acuerdo a los conjuntos que me dan aquí. Si es finito, infinito, si es vacío, si es unitario. ¿Listo, mis niños? Bueno, esta actividad
Ya saben que apenas la realicen, deben enviármela a mi WhatsApp. Bueno, mis niños, que pasen un feliz día. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.